Voy a compartir. ¿Se ve? Sí, ya se ve. Sí, Bien. Entonces, el primer método es el que se denomina método de los momentos. Estamos yendo aquí, perdón, a determinar los factores de seguridad, perdón, de una presa. Porque como dijimos en la anterior clase, la idea es buscar el factor de seguridad y que es básicamente la relación entre esfuerzos actuantes dividido por esfuerzos resistentes dividido por esfuerzos actuantes. Entonces, un primer método es el método de los momentos, que principalmente se utiliza para suelos cohesivos, ¿ya? Ahora bien, vamos a ir directamente. Esta es la situación, ¿ya? Es decir, ustedes tienen talud, ¿ya? Y este es el círculo de falla, ¿ya? El mecanismo. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es qué sucede acá. ¿Ya? Primero, obviamente, vamos a encontrar con respecto al centro, vamos a hacer los momentos. ¿Cuáles son los momentos actuantes? Vamos a ir por el denominador. Obviamente es el peso por su brazo de palanca. ¿Qué es el peso? Calculamos el área de todo esto, ¿ya? El área. Multiplicamos por 1 metro de ancho, que sería el volumen, y multiplicamos por su densidad, es decir, el área por 1 metro, que no lo vemos acá, por su densidad y por su brazo de palanca, que en este caso es su distancia X. ¿Sí? Es esta distancia. Este es X. Bien, eso en el denominador. Ese es el momento actual. ¿Cuánto es el momento resistente? El momento resistente está a lo largo del círculo de falla, porque aquí está el esfuerzo resistente, que es la cohesión. Ustedes saben, la cohesión tiene unidades de esfuerzo, es decir, es unidad de fuerza dividido por unidad de área. Por lo tanto, para llevarla a momento, que es fuerza por distancia, el esfuerzo, que es C, lo multiplicamos por su área, 1 metro. ¿Y cuál es la área? La longitud de todo el arco, de toda la superficie, de todo el arco, L. ¿Y cuál es el brazo de palanca? En este caso, siempre es el radio. Entonces, ese es el esfuerzo resistente, ¿no? Que está a lo largo del arco o de la superficie del círculo de falla. Pero lo que nosotros hacemos para hacer de forma más precisa, dividimos todo esto en varias partes, ¿ya? Y lo que hacemos, aplicamos la misma ecuación a cada uno de estos. Si tomamos este, por ejemplo, ¿cuál va a ser el esfuerzo actuante? Va a ser el área de este pedazo, por eso decimos A sub I, por 1 metro, por su densidad. Ahí tenemos la fuerza. ¿Y cuál es su brazo de palanca? Es la distancia a su centro de gravedad, por xi. A sub I por 1, por gamma sub I, por xi. ¿Y cuál es el esfuerzo resistente? Entonces, es lo que sucede solamente aquí en la base, que va a ser la longitud por 1, que es el área, por la cohesión del material que esté en la base, y por su brazo de palanca, que en este caso es el radio.
Pues si sumamos la contribución de todos, tenemos la sumatoria de todas las fuerzas actuantes en el denominador, que serían las fuerzas actuantes, dividido, momentos actuantes, por favor, disculpen, y en el numerador tenemos los momentos resistentes. Y ese nos da el valor del factor de seguridad. A ver, ¿está aquí? Ahora, un solo cuidado. Cuando nosotros tenemos una presa soneada, ¿ya? Ahí, y hacemos el círculo de falla. Ahí, ¿ya? Este es el pedazo que va a... Imaginen que nosotros estamos tomando, voy a poner ese pedazo. Si hago un zoom a esta parte, ¿qué voy a tener? Voy a hacer como dice allá. Perdón. Ahí. Pero voy a tener así, ¿sí? Este va a ser un material y este va a ser otro material. Entonces, el problema está aquí en la base. El L no es problema, es todo esto. El radio no es problema, porque es el mismo radio. El área no es problema, yo puedo sumar el área esta más el área esta. Puedo tomar área 1 y área 2. La densidad del material 1 no hay problema, densidad del material 2. El X puedo tomar del material 1 y del material 2. El tema es decir, este no es problema. El tema es, ¿cuál cohesión tomo? ¿La cohesión de este material o la cohesión de este material? Por eso es que la regla general es que en cada una de estas rodajas, slices o particiones, solo tiene, en la base, voy a ejemplificarlo de la misma forma. ¿Ya? No, en la base debe haber un solo material. No hay problema que venga este por aquí. ¿Ya? Este es el material 1, el material 2. No hay problema. Lo importante es que en la base solo haya un material, así elijo. La longitud no es problema. La cohesión del material 1, porque es en la base donde esté el esfuerzo resistente. El radio es el mismo. El área no hay problema. Sumo este por su densidad y por su brazo de palanca, más sumo este por su densidad y por su brazo de palanca. Esto es lo único que tienen que tener cuidado, de que en la base no. Por eso, si ustedes tienen una presa, digamos, de ese estilo, tienen, acá voy a ponerla exagerando, ustedes tienen el círculo ahí, perdón, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente, esperen un poquito. Entonces, en esos casos, si ustedes tienen la presa, ¿no? Y tienen dos materiales y han hecho este círculo de falla. Vamos a subir este. Entonces, para dividir, la primera línea que dividan, que sea en la unión del círculo de falla con el material. ¿Se fijan? Pues esta es la primera, después no hay problema, pueden dividir aquí. Y en este caso pueden dividir ahí. Entonces, siempre van a tener un solo material en la base. Ese es lo único, ya hemos dicho, longitud del arco, la cohesión, el radio, el área, peso específico y va. ¿Cuál es el procedimiento? Selecciona un círculo de falla, este o este. Dividir el material sobre el círculo en un número de secciones siguiendo los límites de material. Entonces, primero siempre el límite y después a la izquierda y después a la derecha.
Si existe agua, esta debe considerarse como una sección con peso, pero sin resistencia. No se olviden que la cohesión del agua es 0. Para cada sección calculan el área, lo que les decía, el peso, los brazos de momento y momentos. El brazo de momento se toma desde el centro del círculo de falla hasta el centro de gravedad de la sección. Después estos son los momentos, área por gamma por X, y finalmente el factor de seguridad. Ustedes esto pueden, ahora, una vez que han hecho esto, ese es para este círculo. Después cambian el centro y vuelven a poner otro círculo y vuelven a hacer los cálculos porque tenemos que encontrar el mínimo factor de seguridad. Después vamos a ver algunos trucos para identificar dónde. Este es el método de los momentos. El otro método que se llama el de las slices, que en general después se llama método de Pellenius, etc. Que esto es ya para cualquier tipo de suelo. Suelos cohesivos, suelos no cohesivos y la... ¿Qué es lo que hacemos? La única diferencia es que el factor de seguridad es la resistencia al corte del suelo, estas son las fuerzas resistentes, dividido por las fuerzas actuantes, es decir, el corte solicitante por el peso. ¿Cuál es la ecuación de la resistencia? Sabemos que es peso por coseno de alfa menos U por L. ¿Qué es peso? Alfa, lo vamos a ver ahora. U, que es la presión de poros, ¿se acuerdan? L es la longitud, lo mismo, del círculo de falla, tangente del ángulo de fricción, cohesión, longitud del círculo de falla, peso y seno. Eso es básicamente lo que tenemos acá. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El peso es el peso, vamos a decir, de todo esto. ¿Ya? Si tenemos una presa soneada, otra vez, que pase por ahí. Aquí empezamos a hacer las diferencias. Aquí no hay problema porque en la base hay un solo material. Este es el material 1 y el material 2. Entonces, el peso, calculamos, este por su densidad, área por volumen, o área por 1, que es el volumen por su densidad, nos da este peso, área por la densidad de este material, nos da el peso, y la suma de los dos es el peso. Perfecto. Coseno del ángulo alfa es este, es la base, ¿ya? Menos presión de poros, este lo vamos a dejar un momento pendiente, menos la presión de poros, ¿dónde? Imagínense que aquí tenemos, aquí está, voy a ponerlo así, digamos, la red de flujo, y por aquí va a venir una equipotencial. Obviamente es la equipotencial que cruza la base. Este equipotencial es la presión de poros, es este valor. L es la longitud, que es esta, por tangente de phi. ¿Cuál es el phi? Es el ángulo de fricción del material que está en la base, más la cohesión es la cohesión del material que está en la base, multiplicado por la longitud de esta sección, este pedazo. Dividido por peso, ya lo tenemos, por seno de alfa, y lo tenemos ahí. Pues este es, en el fondo, la ecuación que nos da el factor de seguridad, y hacemos así para todas las secciones estas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 9, la sumatoria, y ahí nos da el factor de seguridad. Este es en el fondo el datito un poco más complicado. Pero para eso tenemos una recomendación. Otra vez, lo mismo, para el método consiste en subdividir en capas para el análisis. Cada rebanado, cada capa actúa independientemente de las de al lado. Ahí es lo que hemos visto. Hipótesis básica. Todas formas para la hipótesis de solución es conservadora, no hay problema. Este es el factor de seguridad. Aquí están los datos, factor de seguridad, cohesión, ángulo de fricción, peso del
de la sección, inclinación, ángulo de inclinación que forma la base de la capa con la horizontal, ¿no? Es decir, es lo que hicimos acá. La base de esta con la horizontal es el ángulo ancho. Ahora, presión de poros. Acá viene una pequeña recomendación, un tip, para no estar yendo a, bueno, si tenemos la red de flujo, mejor podemos calcular. Si no, la recomendación es, ojo, es U por L. Es decir, este valor, los dos juntos. Si estamos en fin de construcción, 15%. Es decir, 15% de este valor. Tendríamos en fin de construcción 0,85 omega coseno alfa. Eso sería. Si estamos en operación, sería 0,30, todo este valor valdría 0,30 omega coseno de alfa. Y si estamos en vaciamiento rápido, todo esto vale 0,5 omega coseno alfa, porque el W conocemos el peso y conocemos el ángulo. Y cada uno de esos valores, por supuesto, los multiplicamos por phi. Esa es la recomendación para poder calcular ese valor de U por L en términos de la presión de poro multiplicado por la longitud del ángulo. Nuevamente, la misma recomendación, la base debe involucrar un solo material, el ángulo de inclinación es la base con respecto a horizontal, es positiva, obviamente que si estamos aquí, pasamos por aquí, ya va a ser negativo, ¿sí? Entonces el ángulo va a ser negativo. Entonces entramos con su signo. Se considera positivo si está arriba del talud o más bajo que el arco de falla. Entonces lo importante es tomar con su signo. Procedimiento, lo mismo, dividir. Usualmente 8 a 10 es suficiente. Cuando están en un computador son 30 mínimo. Calculan el peso de cada una de las secciones, ancho, por altura, etc. Calculan en la base la longitud, la cohesión, etc. El factor de seguridad y vuelven. La idea es siempre tratar de encontrar, si este es el círculo, digamos este, es encontrar el mínimo mínimo. Por eso dice, repetir de unas 5 veces para diferentes radios hasta obtener el mínimo factor de seguridad. Y después cambian los centros. Primero cambian radios, después cambian centros hasta obtener el mínimo global. Ese es el procedimiento. Estas son ya otras, las mismas funciones, pero con datos adicionales de mejoramiento cuando tienen más información. También hay unos gráficos. Ahora, la pregunta es, ¿dónde están, ¿no?, los mínimos círculos? Vamos a ir acá al Jamboard. Un ratito. A ver. Vamos a dejar de presentar. Y vamos a ir al Jamboard. ¿Dónde está? Voy a compartir. No. Bien. Ahora se ve el Jamboard, ¿sí? Sí, ingeniero. Bien. Ustedes tienen una presa. Les decía primero que todos los métodos parten de una fundación estable. ¿Ya? Es decir, no nos metemos con la fundación. Ustedes, cuando dividen entre
tercios el coronamiento. Es decir, los círculos más desfavorables, perdón, son los que pasan por el pie de talud y los que pasan por el tercio central. Es decir, esos son los círculos más desfavorables. Ahora, cuando ustedes toman este centro y fijan un radio, acá, digamos, les da factor de seguridad 1.5, ¿ya? 1.5. Manteniendo el radio, ustedes se mueven una unidad. Manteniendo el radio, se mueven una unidad, quizás tienen ese círculo de falla. Calculan el factor de seguridad. Si les da 1.6, ya no es necesario seguir moviéndose a la derecha porque siempre va a subir. Perfecto. Entonces me muevo al otro lado. Me muevo una unidad. Estoy manteniendo el radio. Por ahí voy a tener esto. Y si me da, este era 1.5, pues, 1.4. ¿Ya? Muevo uno más a la izquierda. Si me da nuevamente 1.5, significa que está subiendo. Entonces, ¿cuál va a ser el menor? 1.4, pero habiendo mantenido el radio fijo. Después, ahora ya no mantengo el centro y muevo el radio. Entonces, de esa manera, siempre cuando ustedes se mueven una unidad y baja, vayan una más, baja, vayan una más y vuelve a subir, ahí para. Y se mueven en la otra dirección. Así funciona, es el comportamiento. Por eso es que cuando ustedes están en los programas computacionales, perdón, voy a hacer este otro lado, el programa computacional hace esto. Les pide tres datos. Les dice, deme esta coordenada y deme esta coordenada. Porque con estas dos coordenadas el programa traza este rectángulo. Y después les dice, ¿cuántas divisiones quiere que haga? Usualmente le pedimos 10. Entonces, esto lo divide en 10 y 10. Entonces, ¿cuántos puntos tiene? Tiene 100 puntos. ¿Qué es lo que hacen los programas? Empiezan acá, mantienen este y van calculando para cada punto el factor de seguridad. Y cuando terminan de calcular, dibujan una especie de curvas de nivel, que es el que les da las curvas de igual factor de seguridad. Por lo tanto, ustedes, el programa, como tiene obviamente la velocidad, hace tantos cambios, sube, baja, etcétera, etcétera, que estas curvas de nivel lo que hacen es encontrar los mínimos factores de seguridad, inclusive se los ponen en colores. Es lo que se llama encontrar el mínimo minimum. Entonces, los círculos críticos, perdón, un momentito. ¿Sí, no? Sí, ingeniero. Entonces, están en el Jamboard, ¿sí? Sí, ingeniero. Entonces, de esa manera uno obtiene el mínimo minimorum de factor de seguridad y siempre está, digamos, como les decía, en estos tercios. Y ese es el procedimiento, entonces, para calcular ya el factor de seguridad. Voy a dejar de compartir y voy a volver a la transparencia. ¿Me avisan si se ve? Sí, lo grabé, ingeniero. Entonces, como dice acá, ¿cuáles son los factores de seguridad más críticos? Los que son tangentes a la mínima elevación, es decir, se me olvidó decirles que el radio en realidad está más o menos
de 2 veces la altura de la presa, ¿no? Es decir, si esta es la presa, ustedes se van 1, 2 veces, y este es el que pasa por el centro, y ese es por ahí, pasan cerca por el pie del talud y por el tercio central. Esos son, todos los círculos son tangentes a la mínima elevación, es decir, a esta parte, y todos los círculos pasan a través del talud. Plotear lo que les decía, los factores de seguridad de diferentes círculos y dibujar la línea de nivel y determinar el mínimo factor de seguridad. Y calcular el factor de seguridad para otros círculos con características comunes, es decir, cambian el radio y demás. Pero eso lo hacen finalmente los programas como el slice, el slope y demás. Ahí tienen. Pues se fijan, ustedes van a ver que siempre cuando, por eso es que les decía, si sacan unos 6 y van uno más y les da unos 7, seguro que va a seguir subiendo. Si sacan unos 6 y el siguiente les da unos 5 y después 1,4 y después 1,5, ya ahí va a estar el mínimo. Entonces, esa es la forma de comportamiento. Y siempre tenemos que llegar hasta el mínimo global, que eso es lo bueno que nos permiten los programas, la velocidad, porque deben plantearse numerosas superficies de falla, en este caso para localizar el más desfavorable. Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale el más desfavorable? Porque ustedes saben que el factor de seguridad es fuerzas resistentes dividido por fuerzas actuantes. Me dirán, si esto es igual a 1.1, y es seguro. ¿Será? Eso lo vamos a ver ahora. Perdón, ya hemos hablado de los estados. Las situaciones son embalse vacío, embalse lleno y operación. A veces no toman operación, pero nosotros tomamos operación. Este es fin de construcción, este es operación y nos falta el vaciamiento rápido, que es la tercera. Bueno, a esto a veces, como dijimos, se le suma, ya sea, ¿qué pasa con esfuerzo sísmico? Es simplemente tomar esta, calculamos el peso y ¿qué hacemos? Ponemos una fuerza horizontal. Que está dada por, ustedes saben, fuerza es masa por aceleración. La aceleración es la aceleración que les dé el sismo y normalmente la aceleración es el coeficiente sísmico por la gravedad. Cochabamba, por ejemplo, está en 0.08, 0.1. El coeficiente sísmico lo multiplican por la gravedad, les da la aceleración, y fuerzas calculan la masa, y fuerza es masa por la aceleración, y lo ponen como un esfuerzo horizontal. Normalmente no se colocan los drenes ni los filtros. ¿Por qué? Porque en general estos nos incorporan ángulos de fricción, es decir, el no introducirlos es más seguro. ¿Por qué? Porque normalmente, les decía, esto es material etcétera. Siempre tenemos las 3 condiciones, ¿sí? Y vaciamiento. Si le sale un factor de seguridad en esta situación que no está dentro de sus expectativas, por ejemplo, ya voy a corregir aumentando el talud, vuelven a hacer todo de nuevo. No es que resolví este problema y asumo que esto ya no voy a tener problema, no. Deben verificar. Hay algunos que les dicen solamente tal, pero yo les recomiendo que hagan siempre los 6 taludes. Ahora, ¿de qué depende el factor de... Primero, el grado de confianza, es decir, cuán confiables son sus parámetros de resistencia. ¿Se acuerdan? Tiene que ver con 2 variables. La primera serán las muestras que tomé, serán representativas, el número de muestras, tomé 5, tomé 10, tomé 100, aquí ya viene una incertidumbre. Después,
El laboratorio que me hizo los análisis, yo le pedí que me saque de los ábacos. No, yo le pedí que que haga corte directo. Si hice un buen laboratorio certificado o un laboratorio no certificado. Tomé una sola muestra, pero muy, muy buena muestra, o tomé 10 muestras, no importa de dónde. Pues todo eso me genera un grado de incertidumbre que me define mi nivel de confianza. Segundo, el costo de elevar o reducir la pendiente para hacerla más estable. Si me falla, yo tengo que bajar la pendiente. ¿Cuál es el costo? Valor económico. Esto es valor técnico. El costo y las consecuencias de una falla. Imagínense que les falla el talud y hay una suirada aguas abajo. Puede matar gente. ¿Cuál es el costo? No solamente de los bienes. Entonces, aquí hay otro valor de costo. Y si el talud es temporal o permanente. Temporal se habla cuando son cofferdowns. En general nosotros vamos a hablar de permanente. Entonces, en función de todo esto, uno define sus factores. ¿Cuáles son los factores de seguridad recomendados en el manual del USBR, el manual de Estados Unidos? Miren, dice, primero, la incertidumbre, es decir, esta primera parte. ¿Es pequeña o es grande? Solo ustedes saben. Costos. Costo de reparación comparable al de la construcción. No hay peligro de vidas humanas o de inversiones. Es decir, que se vaya la presa, solamente tenemos un problema de costo de presa, porque no hay peligro abajo. O el costo de reparación es mucho mayor que el de la construcción y el peligro de vidas humanas e inversiones. Además, digamos, de reparar es caro, además tenemos gente aguas abajo. Obviamente, esta es la situación crítica con incertidumbre grande. Miren. Factor de seguridad 2. El menor factor de seguridad es 1.25. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración. Estas son tablas de Estados Unidos. En Estados Unidos hay control de calidad. Hay laboratorios que son certificados. Se cumplen las normas. Es decir, hay una serie de condiciones que no las tenemos en el país. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un código como el americano y dice, es 1.25 y ustedes dicen, miren, yo he utilizado el código americano y me dice 1.25 y por haber utilizado el código americano ustedes creen que están en la situación más segura. No, porque detrás de este código, como les decía, hay muchas otras cosas de institucionales, son instituciones serias, son profesionales serios, hay laboratorios de control de calidad, hay fiscales, es decir, hay una serie de cosas que ellos definieron que es 1.25. Pero cuando nosotros venimos acá al país no hay institucionalidad, entonces yo jamás bajaría de este valor. Porque nosotros tenemos mucho más incertidumbres, menos monitoreo, menos controles de calidad. Entonces, tenemos más de estos factores de seguridad, inclusive hay temas de corrupción, ¿no? Entonces, yo les recomiendo no diseñen menos de 2, ¿no? Porque no solamente van a cubrir las incertidumbres, sino van a cubrir otros elementos que están asociados a la falta de institucionalidad en lo que se llama control de calidad en el país. Estos son factores, como les decía, de normas que tienen muchísima institucionalidad, muchísima experiencia por detrás, son muy rigurosos, etc. Entonces, cuando dicen, yo por eso generalmente me río cuando alguien dice, he hecho la norma ACI, no sé qué tanto, y por haber cumplido con esa norma, creen que la cosa... No es así. En nuestro país, detrás de una norma hay lo que se llaman los capitales, hay el capital, son 7 capitales técnicos, es decir, que se hacen las cosas bien, institucionales, que las instituciones son buenos fiscales, culturales, que la gente no engaña, ¿eh?
económicos que han seguido relaciones de beneficio-costo, sociales, es decir, que la gente participa, hay control social, ambientales, es decir, detrás de estos factores también hay disminución de pasivos, ese es el sexto, ya el séptimo ya no me estoy acordando. Eso es lo que se llaman los capitales detrás de una norma. Y eso es lo que se llaman los building codes, y hay la otra que se llama el BBB, que se llama Build Back Better. ¿Qué significa? Que siempre Build Back Better significa construir mejor que antes. ¿Eh? ¿Qué significa? Que cuando algo pasa en estos países, esto es lo que se llama un catastro, se hace un catastro de lo que sucedió, un catastro técnico. Se ve qué funcionó mal, qué funcionó bien, y lo que funcionó mal se corrige. Entonces siempre se está con el enfoque que se llama Build Back Better, es decir, de construir mejor. Entonces todo esto está incorporado en un factor de seguridad que finalmente define un buen código. No es solamente ponerle un valor. Entonces, cuando estamos en Bolivia, nosotros no tenemos el Build Back Better, no tenemos temas de beneficio, costo, no tenemos laboratorios certificados, por lo tanto, oye, mejor factor de seguridad 2. Y es como si pusiera aquí el 2 y después aquí yo pondría el 2.5, aquí pondría el 2.5 y aquí 2.7 o 75. Ahora, estos señores, solo y señoras, solo ustedes lo saben. Especialmente cuando un país es más informal, entonces esto depende mucho de la gente, del grado de idoneidad, honestidad, etc. Entonces, mucho cuidado con eso. Bueno, eso sí son. Entonces, ese es el estabilidad de los taludes, con lo cual ustedes pueden calcular el factor de seguridad. Pues con eso tenemos infiltraciones, tenemos factores de seguridad y después tenemos que ir ya a lo que es los elementos adicionales, como es el mantenimiento de una presa. ¿Ya? Eso lo vamos a ver para terminar el siguiente lunes. ¿Ya? ¿Consultas? ¿Cuándo tenemos el examen? ¿Aló? ¿Se acuerdan? ¿Aló, aló? ¿Me escucha o no me escucha? ¿Aló? Creo que no. Sí, ingeniero, se le escucha. El 20 de diciembre. ¿Y el proyecto cuándo es la defensa? Entonces, estamos a 10 días del examen y después damos el examen final. Porque todo tenemos que terminar antes del... Bueno, tenemos una después. El 15 de enero tiene que estar todo cerrado. ¿Consultas? ¿No hay? Entonces, el lunes vamos a ver todo lo que tiene que ver con mantenimiento de una presa y la instrumentalización. ¿No? Dígame, ¿ya han terminado con el auxiliar o todavía les quedan clases? ¿Aló? ¿Aló? Por favor, Vamos a dar clases, sí, ingeniero. ¿cuántas clases les queda? Teníamos que avanzar una clase más. Ya. ¿Cuándo quieren hacerles el lunes? ¿Cuál prefieren? ¿O cuándo han quedado? ¿Han quedado con él o todavía?
¿Me avisan, por favor? ¿No han quedado? A ver. Ya yo voy a dar con él entonces. Ya. Para tratemos de terminar en la siguiente semana. ¿Eh? Conmigo tiene una clase máximo, una clase y 2 clases más. Y después entramos ya al proyecto, los exámenes y todo eso. ¿Está bien? ¿Bien preguntas? Si no, nos vemos el lunes, sea conmigo o sea con el auxiliar. ¿Está bien? ¿Aló? Está bien, ingeniero. Listo. Bien. Gracias. Estudien, por favor. Buen fin de semana.